Ya lo veo, sí. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Bien, Contento de acá felizmente. acompañarle el día de hoy, de su charla que ha tenido Encantado. mucha acogida, en verdad. Pronto Gracias. comenzaré a comentar hasta dónde hemos llegado, hasta el Japón. Están atendiendo el... Ah, caramba, caramba. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Sí, vamos a ver. Bien, entonces también vamos a compartir, estamos empezando también a compartir esta sesión a Sí. través del Facebook Live, ¿no? Para los que no han podido entrar aquí. Ah, ya. Bueno, en nombre del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica, tenemos el gusto de iniciar esta conferencia a cargo de nuestro director, el doctor José León Herrera, quien nos ofrecerá una conferencia acerca de el budismo en el Japón. Agradecemos a todos los participantes, a todos los que están aquí en esta sesión. Para nosotros en el centro es muy importante poder contar con la presencia a través de estas plataformas que estamos utilizando, ¿no? A través en este caso, de la sesión del Zoom y también compartirlo a través del Facebook, que espero que esté funcionando correctamente. Eh, Sobre todo porque nos estamos refiriendo a un intelectual muy importante en nuestro país y también en América Latina, en otras latitudes, por todo lo que su conocimiento y la transmisión de su conocimiento supone todavía, y además esto me permito decirlo con mucho gusto porque estamos en el año en el que ha cumplido 90 años, ¿no? Y lo tenemos aquí presente, y es un privilegio para todos nosotros, y desde ya, desde el centro también le agradecemos, doctor León Herrera, porque está aquí con nosotros para Bueno, continuar con su misión académica, de investigador, de estudioso, de maestro, y que, sobre todo, porque veo también entre los participantes hay muchísimos jóvenes, y eso me parece muy, muy valioso. Bueno, quiero iniciar ahora, le cedo la palabra a Luis Enrique Chillo, que va a leer una breve semblanza del doctor León y empezamos con la conferencia. sí, bueno, está bien. ok, perfecto. Muchas gracias, doctor Sumalavia. Bueno, antes de comenzar y de presentar al doctor y dando una breve introducción de las muchas investigaciones del campo de estudio que se ha dedicado el doctor León Herrera, quisiera comentarles un poco la dinámica de cómo se va a llevar a cabo la presente conferencia charla que el doctor nos va a compartir el día de hoy, para poder agilizar todas las preguntas que se les vaya ocurriendo, que deseen formularles al doctor. Les pedimos por favor que los vayan escribiendo en el chat, en el caso que se encuentren en el Zoom, o en los comentarios del Facebook, para que luego, hacia el final de estas, le daremos llegar oportunamente al doctor para que pueda contestarlas con todo gusto. Creo, por otro lado, pediríamos a los asistentes que, en la medida de lo posible, en el Zoom puedan mantener sus cámaras apagadas para que no haya ningún tipo de desconexión y que no se sature tanto, para que todos podamos escuchar correctamente al doctor. Habiendo aclarado eso, me gustaría introducir al doctor José León Herrera, que, como ya ha mencionado el doctor Ricardo, él actualmente es el director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es catedrático principal del Departamento de Humanidades de nuestra casa de estudio, habiendo realizado estudios en Perú, Francia, Alemania, India y Japón. El doctor José León Herrera es especialista en indología, filología sánscrita, filología clásica, filosofía de las religiones orientales, historia comparada de las religiones, filosofía de la India, el hinduismo y el budismo. Entre sus principales publicaciones realizadas tenemos el Kena Upanishad, el texto de Vanegri, tenemos el Katha Upanishad, es una traducción con traducción y sus notas, el teatro clásico de la India, de la revista Humanidades de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. También tiene el Yoga Sutra de Patanjali con el comentario del rey Boya, y las Upanishads, la traducción de sánscrito, introducción, glosario y bibliografía.
Finalmente, también está a cargo de los cursos de filosofía, religiones de la India y de griego clásico en la especialidad de filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Actualmente es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y de la Sociedad Peruana de Filosofía. Sin nada más que agregar, me gustaría cederle la palabra al doctor José León Herrera y comentarle que hemos llegado en realidad a muchos países de habla hispana. Nos acompañan desde el día de hoy desde México, El Salvador, Argentina, Chile, Ecuador, y tenemos el día de hoy también unos asistentes que nos acompañan hoy, ahorita, 2 de la mañana desde el Japón. Así que todos estamos muy entusiasmados de poder escuchar su charla del día de hoy de las escuelas budistas en el Japón. Les cedo la palabra, doctor. Bien. Muchas gracias al doctor Sumalavia y también a Luis Chío por esta magnífica organización y por las palabras de presentación también. Me alegro mucho ver a personas conocidas, entre los que vamos a participar de esta charla, de esta conferencia. Me parece fantástico que se pueda hablar tan libremente en tantos lugares. El tema que yo voy a desarrollar hoy día se titula Las escuelas budistas del Japón. Preferido decir escuelas y no sectas budistas porque me parece más interesante llamarlo de esa manera. La conferencia es un poco larga, pero voy a tratar de acortarla para no quitarle demasiado tiempo. De manera que puede ser que haya algunos inconvenientes en el desarrollo del texto que tengo, porque voy a ver la manera de que no sea tan larga, ¿no? Entonces, empiezo la lectura de esta charla, conferencia. Una pequeña introducción. Cuando a mediados del siglo VI de nuestra era, proveniente de Corea y la China, llega al Japón el budismo, se trata de una religión ya perfectamente constituida, que tenía más de 1000 años de existencia. En efecto, la historia del budismo se inicia en la India, a principios del siglo V a.C., cuando su fundador, el príncipe Siddhartha, luego de haber llegado al despertar de la perfecta iluminación del conocimiento y haberse así convertido en un Buda, decide comunicar la verdad que acaba de descubrir a los que serían sus primeros discípulos, antiguos compañeros de su búsqueda espiritual. Esto ocurre en el famoso Parque de las Gacelas de Sarnath, cerca de Benares, en donde él pronuncia la famosa prédica que la tradición conoce como la puesta en marcha de la rueda de la ley. La ley es aquí el término clave. La ley es el Dharma, el famoso Dharma de la filosofía y la religión de la India. Bueno, a partir de entonces las enseñanzas del sabio indio se extienden rápidamente. Primero en la India mismo, y luego desde el siglo III a.C., gracias a la acción del famoso emperador Ashoka, se extiende también a los países del sudeste, a los países del sudeste asiático. Es decir, como lo que hoy conocemos como Birmania, Tailandia, Malasia, Camboya, Vietnam, Ceilán o Sri Lanka, Indonesia, en la mayoría de las cuales, con la excepción naturalmente de Indonesia, se sigue practicando aún el budismo, que algunos llaman el budismo primigenio inicial. Pero esta difusión se extiende también más tarde al norte de Asia, a partir de los primeros siglos de nuestra era, siguiendo las legendarias y dilatadas rutas del camino de la seda y del té. Y así, luego de conquistar las extensas regiones del Asia Central
llega el budismo a la China, en la época de la dinastía de los Han, es decir, en los primeros siglos de la era cristiana, de donde luego pasa a Corea y al Japón, y también, naturalmente, al Tíbet y a Mongolia. Entonces hay toda una enorme difusión en el sudeste asiático y en el norte del continente asiático, digamos, ¿no? Que se suele denominar las dos formas. La del sur se le llama la escuela Theravada o también Hinayana, y la del norte la escuela Mahayana. Pero eso ocurre, como le digo, en el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, no pocas transformaciones experimenta las enseñanzas del gran sabio en este largo y fructífero peregrinaje. Las ideas centrales del budismo primigenio, sin embargo, se mantienen intactas. Las viejas palabras del Sabba Dukkham, Sabban Aniccham, Sabban Anatam, es decir, todo es dolor, todo es impermanente, todo carece de un yo, que recoge la tradición Pali del primer budismo, siguen en todos los lugares en plena vigencia. Y lo mismo sucede con las famosas 4 nobles verdades, que plantean la constatación de la existencia del dolor, determinan cuál es su origen y ponen como tercer punto que hay una supresión, una terminación de este dolor, y enseña el noble óctuple sendero que conduce a la liberación, es decir, al nirvana. Y también, por supuesto, la célebre formulación de las 12 causas del surgimiento interrelacionado, el Pratitya Samutpada en sánscrito o Paticca Samuppadam en Pali, siguió siendo la base conceptual que sirve de punto de partida para la ontología budista. Ahora bien, para el tema que nos ocupa hoy día, es preciso recordar también que este encuentro de culturas es particularmente significativo en el caso de la China, en donde el contacto con las ricas y antiguas tradiciones de esta gran civilización, como por ejemplo el confucianismo o el taoísmo, suscita formas de sincretismo religioso que son de sumo interés para el estudioso de la historia de las religiones. Como consecuencia de ello, vemos aparecer, por ejemplo, desde el siglo II de nuestra era, las escuelas del budismo chino, varias de las cuales habrán de pasar más tarde al Japón. Y además, también, naturalmente, se inicia la gigantesca tarea de la traducción al chino de los textos originales budistas provenientes de la India, redactados tanto en Pali, la lengua Pali, como en sánscrito, que dará como fruto la confección del gran canon del budismo en lengua china, así como también el monumental canon tibetano del Kanjur y sus comentarios del Tanjur. Pero es necesario también tener en cuenta que cuando este budismo de ideas originadas en la India, pero trabajada ya por la impronta del genio chino, llega al Japón, encuentra en este país una importante tradición religiosa y cultural que conocemos bajo el nombre de Shintoísmo. Por ello es pertinente referirnos, aunque muy brevemente, a esta situación antes de entrar en el tema central de esta exposición. Sobre el Japón prebudista, entonces. Este Shinto, así se llama la religión, Shinto, que significa el camino de los dioses,
no mezclado aún con las ideas propias del budismo, del confucianismo y el taoísmo, que llegan más tarde al Japón. Incluía con toda probabilidad prácticas mágico-religiosas relacionadas con este importante término en japonés, kami, que designa en realidad a todo lo marcado, particularmente marcado como perteneciente al ámbito de lo sagrado. Un poco me refiero al kami. En realidad, el kami es todo aquello que inspira respeto o veneración por su grandeza o por su aspecto extraño e inexplicable, y a lo cual se adora y se rinde culto como si fuera una deidad. Es en realidad lo portentoso. Sus formas visibles se manifiestan como espíritu de la naturaleza, en los árboles, las montañas, los ríos, los lagos y muchas otras cosas, pero también se identifican con algunos animales, como el zorro, el venado, el lobo, el mono y otros más. Y su más alta manifestación se da en la diosa del sol, llamada Amaterasu, máxima deidad del panteón shintoísta, cuyo santuario principal se encuentra actualmente en la localidad de Ise. Y más tarde, y por probable influencia del confucianismo, se consideran también kamis a los antepasados. Naturalmente que aparte de estas prácticas mágico-religiosas, el Shinto antiguo también ofrecía un conjunto de principios de orden ético estrechamente relacionados con el comportamiento individual, especialmente frente a la naturaleza, y que constituían igualmente un código que regía la vida comunal. Aquí hacemos una pequeña pausa para pasar a otro punto. Disculpen. Ahora bien, la llegada del budismo al Japón, que marca el inicio de la época llamada Ashoka, ocurre a mediados del siglo VI. Hay dos fechas, 535 y 552, con ocasión de la visita de una embajada del reino coreano de Pakche. Así por lo menos se registra en el Nihon Shoki o Nihongi, es decir, en la crónica del Japón, cuya compilación data del año 720 después de Cristo. Viene de la China a través de Corea y pasa al Japón. Es cierto que poco antes, algunos eruditos también coreanos habían estado en Japón y habían traído consigo los textos de los clásicos chinos, los clásicos budistas chinos. Pero aunque esto significó la introducción de la gran civilización del continente, también de los textos entonces taoístas y confucianistas, este hecho al parecer no tuvo la resonancia que se hubiera esperado. En cambio, la presencia del budismo es inmediatamente sentida como muy importante, aunque naturalmente encuentra una fuerte oposición inicial de parte de los representantes más destacados de la religión autóctona, el shintoísmo. No faltan, sin embargo, familias que acogen con entusiasmo esta depurada y elevada forma religiosa, que traía además el sello de distinción que le otorgaba a su paso por la refinada civilización china. Se nos dice que dos familias distinguidas se enfrentan en esta lucha de influencias. Y luego de una serie de peripecias que incluyen la atribución de epidemias y catástrofes naturales a su aceptación o a su rechazo, según fuese el caso, una de ellas, la familia de los Soga, propulsora del budismo, se impone a las familias Nakatomi y Mononobe, defensoras del shintoísmo como única religión.
Una vez aceptada como religión concurrente, el budismo va ganando rápidamente terreno, sobre todo entre las clases cultas, ansiosas de asimilar lo más pronto posible las ventajas culturales recién importadas de la China. Y así la antigua crónica, el Nihongi, nos dice que el emperador Yomei, que reinó entre los años 586 y 587, solía decir que él creía en la ley de Buda, en japonés Buppo, y reverenciaba el camino de los dioses, es decir, en japonés Shinto. Este pasaje incluye, por otra parte, la primera mención de la palabra Shinto, denominación tomada de los caracteres chinos que mejor traducían la expresión japonesa Kami no Michi, es decir, literalmente el camino de los kamis. La personalidad más destacada de esta época es indudablemente el príncipe Shotoku, entre 573 y 621, que en el año 503 asume la regencia, debido a que la emperatriz Suiko, ella misma una ardiente budista, hace votos de religiosa y se retira a un convento. Y así, este notable personaje, miembro del clan de la importante familia de los Soga, empieza a jugar un papel de mayor trascendencia en la difusión del budismo en el Japón, al punto de que muchos lo consideran como su fundador. Este impulso dado al budismo por Shotoku se mantuvo hasta bien entrado el siglo VII. Y así, en el año 685, se da la orden imperial de instalar altares budistas en cada casa y de rendir el correspondiente culto de conformidad con las escrituras budistas. Por otra parte, este gran auge de la nueva religión conduce naturalmente a un incremento de la influencia de los monjes budistas, de la organización de los monjes budistas. La mayoría de ellos eran además grandes eruditos y ejercían su influencia en los asuntos del Estado. Todas estas circunstancias, para ver la importancia del budismo, hacen madurar el proyecto de instalar por primera vez en el Japón una capital permanente que reemplazase al antiguo sistema de cambiar la sede del gobierno a la muerte de un emperador por razones de purificación ritual propia del shintoísmo. Y así en el año 710 se funda la ciudad de Nara, la primera capital del Japón, iniciándose de esta manera casi un siglo de extraordinario florecimiento del budismo, en que se acentúa además la institucionalización del sacerdocio budista. Esto da lugar a lo que se conoce con el nombre de las escuelas de Nara. A esta época Nara, el nombre de la capital, pertenecen las 6 primeras escuelas del budismo japonés, de corte marcadamente especulativo. En realidad están calcadas de modelos chinos, aunque su aparición en el Japón no coincide cronológicamente con su formación en la China. Las 2 primeras son fundadas por un monje coreano y se originan en 2 famosos tratados provenientes de la India y trabajados por los traductores y comentaristas chinos. Así tenemos la escuela Jojitsu Shu, es decir, Shu significa escuela, es decir, la perfección de la verdad, también llamada escuela del vacío, que se basa en la tesis de la instantaneidad del ser y que afirma que la existencia de todas las cosas carece de duración, pues los elementos esenciales que las constituyen desaparecen en el mismo instante en que llegan a ser.
Ni la mente ni la materia existen, en verdad. Pues como dice el famoso tratado de Harivarman, ya en sánscrito, todo no es más que ilusión de realidad en el eterno fluir de lo instantáneo. Pero este fundador coreano, Ekan, también es el fundador de otra escuela, de la escuela Sarong, o de los tres tratados, que se basa en la compleja y profunda enseñanza del famoso filósofo indio Nagarjuna, el cual afirma que la última y única realidad es tan solo el vacío o la vacuidad, pues la existencia del mundo de lo fenoménico no puede ser demostrada por la razón. Por eso la única manera de comprender y realizar la verdad consiste en llegar al pleno vacío de la mente. Esta escuela San-Rong, es decir, los tres tratados, absorbe gradualmente a la anterior, dada su cercanía conceptual, pero va a ser absorbida a su vez por la escuela Hoso, que funda un monje ya japonés, el monje Dosho, distinguido discípulo del gran doctor chino Xuanzang, el famoso peregrino budista que visita la India en el siglo VII en busca de las escrituras originarias del budismo, con el fin de llevarlas a la China para traducirlos. La escuela Hoso, que se conoce como las características de las cosas y de la sola, así también y de la solamente, se continúa basándose en la línea especulativa, que partiendo de la transitoriedad de todo lo que existe predicada por Buda en la India, pasa por la doctrina de la no duración de las cosas y desemboca en la noción del vacío. Esta escuela se basa en la obra de dos grandes filósofos indios, Asanga y Vasubandhu, y afirma que es necesario aceptar que todo es vacío, como decía Nagarjuna. Pero ello nos conduce también a tener que aceptar que todo pensamiento sobre el vacío presupone la existencia de una mente que piensa ese vacío. Por lo tanto, incluso el vacío existe solamente como una representación conceptual de la mente universal, que se refleja en las mentes individuales. Esta escuela gozó de gran prestigio en la época Nara. También hubo otra escuela, la escuela Kusha Shu, es decir, el tesoro metafísico, y se basa también en otra obra muy extensa del filósofo indio Vasubandhu. Estas cuatro escuelas, con excepción de la Hoso, desaparecen paulatinamente del escenario del budismo japonés, debido tal vez a su carácter excesivamente especulativo y su apego casi absoluto a la tradición china, que si bien era muy aceptada por los círculos más educados, no llegaba aún hasta capas más populares y más profundas de la población. Otro es el caso de otra escuela, de la escuela Ritsu Shu, o de las reglas de disciplina, iniciada en el Japón por un monje chino. Si bien no contiene una doctrina que sea directamente asequible al pueblo, sin embargo su carácter eminentemente práctico, pues se centra básicamente en las reglas del comportamiento monástico, permitió que subsistiese casi sin modificaciones, incluso hasta después de la época Nara, y que su templo central en esa ciudad mantuviese largamente su prestigio. Pero la escuela más importante de esta época es indudablemente la escuela Kegon, o de la guirnalda, así se llama, o también la escuela de la verdadera naturaleza, todos títulos traducidos del chino, naturalmente, que fue fundada también por un monje chino, el monje Dosen. Sus enseñanzas se basan en un antiguo texto sánscrito del mismo nombre y proponen una interesante síntesis ecléctica de las diversas posiciones de las demás escuelas ya existentes, tanto en la China como en la India.
En efecto, en este texto se sostiene que todo lo que existe es una permanente y perfecta equivalencia, interpenetrándose mutuamente en un juego infinito de relaciones. El principio eterno del universo es la absoluta serenidad de la mente, la cual se refleja en el cosmos. Y este reflejo es lo único que el hombre común y corriente es capaz de percibir. Por eso, la meta de la enseñanza de los Budas es llegar a la comprensión del estado raíz de las cosas. En sánscrito, dharmata, que se da en la naturaleza misma del Buda. Esta idea central es ilustrada por la famosa prédica sobre la llamada red de Indra, Indrajala. Según esta imagen, se nos pide que visualicemos una red gigantesca que lleva en cada una de sus intersecciones una joya brillante, que a manera de espejo refleja la imagen de cada una de las otras joyas y que a su vez es reflejada por estas, en un despliegue de una serie casi infinita de imágenes interdependientes. Esta idea de que la esencia de todo lo que existe está contenida exactamente en cada cosa existente y que a pesar de la aparente multiplicidad que se nos ofrece a la vista, en realidad solo hay una esencia única, ejerció con considerable influencia en las otras escuelas del budismo japonés, especialmente en el Zen. Aquí voy a hacer también una pequeña. Después de esta época viene una segunda época de escuelas, que se conocen con el nombre las escuelas de la época Heian. Lo que sucede es que el emperador, uno de los emperadores, el emperador Kanmu, en el año 781 asciende al trono y decide trasladar la capital a otro lugar. Debido a la influencia cada vez mayor que ejercían los monjes de los grandes templos de Nara en el manejo de las cuestiones del Estado. Y entonces la capital se instala primeramente en la cercanía, a una localidad en Nagaoka, al noroeste de Nara, pero en el año 794 queda definitivamente establecida en la ciudad de Kioto, que recibe el nombre de Heian-kyo, es decir, capital de paz y tranquilidad. Y se inicia así la época Heian, en que se fundan dos grandes escuelas del llamado budismo esotérico, la escuela Tendai y la escuela Shingon. En los primeros años de este periodo se combinan elementos del Shinto, el confucianismo, el sistema taoísta del Yin-Yang y el budismo. El Shinto, por ejemplo, desarrolla el culto de los antepasados, probablemente por influencia del confucianismo. Este, por su parte, perfecciona su ideal del correcto comportamiento dentro de la sociedad, y el taoísmo aporta una serie de prácticas mágico-religiosas destinadas a reactivar los poderes ocultos del hombre, que le permitan vivir en perfecta armonía con la naturaleza. Pero el budismo sigue siendo la religión más importante. Además, dado que las escuelas de Nara, con excepción de la escuela Kegon, resultaban demasiado lejanas para el sentimiento popular, surge en general la tendencia de buscar una interiorización de la religión, de manera que ésta redunde directamente y en forma visible en beneficio de quienes la practican. Ello da lugar a la aparición de las escuelas del budismo esotérico que hemos mencionado antes. Primeramente está la escuela Tendai, la primera de estas escuelas. Y de la terraza, el Tendai significa la terraza celeste. Es un nombre que viene de la China también, ¿no? Porque se refiere a una montaña que existe en la China. Pero su fundador en el Japón fue el monje Saicho, que después recibiría el título póstumo
de Dengyo Daishi, o gran maestro de la transmisión de la enseñanza. Saicho, que muere en el año 822, había sido ordenado en Nara y ya ahí había tenido conocimiento de las doctrinas de la escuela china. En China esta escuela se conoce con el nombre de Tentai. Pero al no poder profundizar debidamente en su estudio, decidió abandonar sus estudios en Japón e irse a vivir a un lugar en los alrededores de lo que poco después habría de ser la ciudad misma de Kioto. Edificó allí un pequeño templo en el año 788, que luego se convertiría en el famoso monasterio de Enryaku-ji, que es la sede central de esta escuela hasta nuestros días. Por otro lado, la ubicación de este monte, Hiei, escogido por Saicho para dedicarse a sus prácticas religiosas, pareció ser de gran provecho para los encargados de trazar los planos de la nueva capital, pues es justamente el nororiente de donde se considera que provienen las interferencias que puedan causar los malos espíritus. Y así pues se pensó que era sumamente conveniente que la capital quedase resguardada de estas peligrosas influencias con la instalación de este templo. Más tarde, Saicho es enviado por el emperador a perfeccionarse en sus estudios en la China y recibe el encargo de traer la doctrina budista que mejor sirviera a los nuevos intereses del Estado. En la China tuvo por maestro a un famoso monje y a otros dos especialistas en las dos corrientes del budismo esotérico chino, representado en aquellas épocas por esta doctrina Tiantai, que era practicada ya desde 580, y también por la doctrina de la palabra verdadera, que es una forma del budismo tántrico traída a la India, a la China por unos monjes indios. La doctrina Tendai, japonesa es de carácter ecléctico, pues pretende unificar las posiciones de todas las demás escuelas, incluidas las de origen puramente indio, así como la del budismo del sur, el budismo Theravada, o escuela de los ancianos, la cual se basa, según afirman sus seguidores, en las primitivas prédicas del mismo Buda y cuyas enseñanzas practican aún hoy en día muchos budistas de los países del sudeste asiático, como hemos mencionado antes. Según el Tendai, todas estas doctrinas son igualmente valederas, pero deben ser consideradas solamente como etapas en el desarrollo espiritual del budista auténtico, cuya verdadera meta está en llegar a la concepción de la unidad de lo absoluto, es decir, el vacío de que hablaba Nagarjuna, con la realidad de lo fenoménico, representado por la impermanencia de las cosas. La noción última es lo que se conoce como un término budista, la asidad. El hecho de ser así, quiere decir, ¿verdad? Y la gran figura principal es la del gran Buda cósmico, Vairochana, el resplandeciente, nombre sánscrito, Vairochana, naturalmente. También juega aquí un papel muy importante el Buda Amida, nombre japonés del sánscrito Amitabha, el de la luz infinita y de la vida interminable, Amitayur, que reina en el paraíso del oeste. La práctica del Tendai incluye el estudio de los principales textos del budismo, agrupados en grandes períodos, empezando por los que correspondan a las prédicas de Buda para culminar en el famoso Sutra del Loto de la Buena Ley.
El adepto debe interiorizar las enseñanzas de estos textos y para ello ha de pasar por 8 etapas hasta llegar a la comprensión de la doctrina perfecta. Ahora bien, la otra escuela importante del budismo esotérico se llama Shingon en japonés, también de la época Heian. Shingon significa algo así como la palabra verdadera, pero también porque proviene del chino, que es Chen-yen, pero también se le conoce como Mi-tsung, o Escuela de los Misterios. Esta es una traducción, tanto en chino como en japonés, aproximada de la expresión sánscrita mantrayana, mantra, ahí está la palabra mantra. También se le conoce bajo el nombre de Escuela de los Misterios debido a su carácter marcadamente esotérico. Su origen parece estar en la India, pues fueron monjes indios quienes la llevaron a la China en el siglo VII. Su fundador en el Japón fue el famoso monje Kukai, llamado póstumamente Kobo Daishi, es decir, gran maestro de la transmisión de la enseñanza. Y casi en la misma época como lo hizo Saicho, viaja también a la India para profundizar sus estudios religiosos. Conoce allí a los grandes maestros de la Escuela de los Misterios y se convierte en su discípulo predilecto. Recibe de ellos la consagración y a su regreso al Japón realiza una intensa campaña de difusión de esta doctrina del budismo esotérico, en la cual había sido nombrado en la China como maestro transmisor de la ley y había recibido el título de diamante iluminador del universo. Ocupa varios puestos de importancia, por ejemplo, como el superintendente del Gran Templo de Nara, y recibe la autorización imperial para construir un gran complejo de monasterios en el monte Koya. Disculpen, está sonando ya. Okay. En el monte Koya, el monasterio del monte Koya, al sur de la ciudad de Nara. Finalmente se le encargó la gran dirección del templo en Kioto, el Toji, en el año 823, en la que se acababa de fundar Kioto como capital, que sigue siendo hasta ahora el centro oficial de la escuela. Kukai, además, este personaje Kukai es muy interesante, fue además una personalidad polifacética. Destacó en todas las actividades a las que se dedicó. Era un gran erudito en los clásicos chinos, un eximio pintor y un excelente poeta. Es también el creador del alfabeto silábico kana, que se utiliza aún hoy en sus dos modalidades, hiragana y katakana, para lo cual tomó ciertos elementos del sistema ideográfico chino, combinándolos con rasgos de la escritura sánscrita utilizada en toda el Asia Central por las escuelas esotéricas, conocida con el nombre de Siddham, que significa precisamente logrado mediante poderes mágicos. Se dice que Kukai aprendió esta escritura de un maestro de sánscrito originario de la Cachemira, con quien tuvo ocasión de estudiar durante su estadía en la China. Las enseñanzas del Shingon, transmitidas exclusivamente de maestro a discípulo dentro de los más estrictos cánones esotéricos, se basan en una total interiorización de las doctrinas centrales del budismo del norte, o sea, del budismo mahayana. Se logra mediante el dominio de 3 elementos. En primer lugar, el diagrama místico, mandala, que es indudablemente mandala en sánscrito. La palabra de poder, Shingon, es decir, el mantra. Y el gesto esotérico, que en japonés se dice in.
y que indudablemente corresponde al término sánscrito mudra. Son las 3 M's del sánscrito: mandala, mantra y mudra. Con el primero de estos elementos, el mandala, se trabaja el pensamiento meditativo de tipo yógico, que permite visualizar e identificarse con la imagen de la divinidad o con el atributo más importante de esta. El mantra es la palabra cargada de poder como invocadora de la divinidad y sirve de apoyo en la meditación. Y el mudra, o gesto, finalmente designa los gestos simbólicos, especialmente de las manos, aunque también incluye actitudes y posturas que actúan como sellos que aseguran la consecución del fin buscado por la meditación, es decir, la liberación. Desde el punto de vista conceptual, el Shingon propone la meditación sobre 2 mandalas, estos dibujos esotéricos, que representan 2 aspectos del universo, como emanación del gran Buda, digamos primordial, el gran Buda cósmico, en japonés es Dainichi Nyorai, cuyo equivalente sánscrito es el Mahavairochana, es decir, el gran Buda resplandeciente. Estos 2 dibujos, estos 2 mandalas, son el mandala del mundo del diamante, que representa mediante el símbolo de la pureza y dureza del diamante, la eternidad y perfección del verdadero ser de Buda, es decir, la esencia inconmovible e incorruptible del espíritu, la mente cósmica, la conciencia universal. Esto se refleja en el llamado mandala del mundo de la matriz, que representa la capacidad reproductora de la matriz o embrión esencial y que da lugar al mundo fenoménico, siempre en constante cambio, como manifestación misma de la mente cósmica. Ambos mandalas simbolizan, tomados separadamente, la eterna dualidad de las cosas del mundo, los pares de opuestos, el universo cambiante en que vive el ser humano, cuya verdadera esencia en realidad es de la misma naturaleza que Buda. Considerados en conjunto, demuestran que esa dualidad no es más que un aspecto ilusorio de la unidad. El mandala del mundo de la matriz se ilustra generalmente con un cuadrado, dividido en 9 cuadrados concéntricos, y en el centro figura un loto de 8 pétalos en el que está sentado Dainichi Nyorai, el gran Buda cósmico, mostrando el gesto de la meditación, rodeado por 4 Budas que presiden los 4 puntos cardinales, acompañado de 4 bodhisattvas, es decir, los bodhisattvas son los que han logrado la liberación y que podrían permanecer ya para siempre como Budas, pero que renuncian a este rol que han logrado por sus propios esfuerzos para volver a la tierra y ayudar a los demás seres humanos a que alcancen también la liberación. Esa es la idea del bodhisattva del budismo Mahayana. Y entonces está rodeado por 4 Budas y por 4 bodhisattvas. Y esto representa los diversos estadios en el desarrollo espiritual de todo budista, de esta escuela. Por otro lado, el mandala del mundo del diamante comprende también 9 divisiones, pero esta vez dispuestas por lo general en 3 filas, con combinaciones de círculos y cuadrados, en los cuales se encuentran diversas deidades. La figura central del Buda primordial muestra el gesto del diamante, que disipa la oscuridad espiritual y conduce a la iluminación. La escuela Shingon, junto con la escuela Tendai, siguen teniendo gran participación en la vida religiosa del budismo japonés. Y enseñanzas esotéricas análogas son observables en el budismo tibetano. Pero es interesante anotar
que la escuela de los misterios, o sea, el Shingon, desapareció temprana y totalmente de la China, por lo cual sus enseñanzas pueden ser hoy estudiadas solo en el Japón, en donde se han conservado intactas. Luego viene una época en que el poder real del emperador, que reside en Kioto, se traslada a la ciudad de Kamakura, al sur, al norte de Kioto, y en donde se inaugura una especie de cultura, digamos, inspirada en los ideales de los samuráis. Esto ocurre a fines del siglo XII. Cuando muere el emperador, se termina y se comienza a algunos otros emperadores a retirarse antes de morir. Empieza entonces la supremacía de las poderosas familias de samuráis, los Minamoto y los Hojo, que establecen su cuartel general en la ciudad de Kamakura. Una de las más saltantes características de esta época es la lucha por dominar la escena política que se desata entre los clanes de las grandes familias. Esto vuelve a traer al primer plano a los samuráis, los guerreros profesionales al servicio de los grandes señores. La clase de los samuráis, hablando de los samuráis, se origina ya en la época de Kioto bajo la familia Fujiwara, cuando se hace necesario sojuzgar a los bárbaros del norte, así lo llaman. Luego, su importancia se afirma durante el período de los emperadores enclaustrados, de aquellos que se van al retiro, y alcanza su mayor auge en la guerra entre las familias de los Taira y los Minamoto. Se dice que el samurái toma del budismo la resistencia estoica y el desprecio del peligro y la muerte. Toma del shintoísmo también la devoción a la patria y al soberano. Y toma del confucianismo el amor al estudio de las letras y el gusto artístico, así como el respeto a las 5 reglas del comportamiento social y moral. Los samuráis eran expertos en equitación, en el uso del arco y en la esgrima. Normalmente no usaban armadura y su espada era su alma. Eran hombres de pocas palabras y no servían a 2 señores. Derramaban su sangre en cumplimiento del deber, a la manera que el cerezo deja caer sus flores, es decir, al menor deseo de su señor. Por eso se dice que eran hombres que sabían vivir como si estuvieran muertos, y para quienes la vida no era más que una convención útil, pero no absolutamente necesaria. Durante esta época hacen su aparición, la época Kamakura, hacen su aparición las últimas 5 grandes escuelas del budismo japonés. En más o menos 80 años se establecen las escuelas de la tierra pura, de la verdadera tierra pura, del Zen de tipo Rinzai, el Zen de tipo Soto y la escuela del Loto o Nichiren. Las 2 primeras están estrechamente relacionadas con el culto salvífico del Buda Amida. Las 2 formas del Zen recalcan la importancia de la meditación y la escuela de Nichiren insiste en la naturaleza mesiánica del mensaje. Es de anotar como hecho significativo que todos los fundadores de estas escuelas pasaron previamente por el entrenamiento de la escuela Tendai, en donde iniciaron su carrera religiosa.
Hablemos primero del amidismo, entonces. Amida. Su fundador es Honen. Decide difundir las ideas propias del amidismo, o sea, la adoración del Buda Amida, el Buda del paraíso del occidente, del oeste, en donde van las almas de los que mueren para poder reencarnarse en forma perfecta. Pero la intención de Honen era más bien buscar la manera de que la enseñanza religiosa que había él recibido en los templos del Tendai sirviera fines más cercanos y usara procedimientos menos complicados que los que proponían las doctrinas esotéricas. El culto al Buda Amida, que parece tener sus antecedentes remotos en la China, al traducirse un texto sánscrito que describe el paraíso del oeste, y en las reuniones de sus primeros lectores en el siglo III, ofrecía las mejores posibilidades, pues permitía poner más énfasis en la liberación o en la salvación que en la iluminación, o sea, en el aspecto teórico intelectual. Era más un camino de devoción y de fe que de conocimiento. Este amidismo se basa en la creencia de que el Buda Amida, cuyo nombre en sánscrito es Amitabha, como decíamos antes, que significa, o Amitayo, que significan respectivamente luz infinita y vida interminable, antes, así dice la historia, antes de obtener la perfección espiritual y el nirvana, cuando era aún un monje en la India, hizo 48 promesas destinadas a favorecer la liberación de todos los seres. Esta promesa se llama Dharmakaya. Uno de esos votos, el principal en el caso, fue que quien pronunciara su nombre y creyera en el momento de la muerte, y creyera en él en el momento de la muerte, renacería en su paraíso del oeste, en donde gozaría de una vida sin cuidados ni molestias, plena de felicidad, y escucharía de sus propios labios, del Buda, la doctrina iluminatoria, y que le permitiría alcanzar la liberación final. Esta historia se encuentra en un célebre tratado sánscrito llamado La descripción de la tierra de la felicidad, en dos versiones, una larga y una corta. Hay otro texto que se llama también el texto del Buda de la vida infinita, que nos dice que el Buda Amida es un ser gigantesco. Esta es la imaginación india dentro del budismo, que mide más de 90 millones de leguas y gobierna una vasta tierra situada al oeste, más allá de innumerables cientos y miles de universos, tan numerosos como los granos de arena de las orillas de 62 ríos Ganges. Desde allí los brillantes rayos de su infinita compasión llegan hasta todos los mundos imaginables, como si fueran ondas magnéticas, para conducir a sus creyentes a esta tierra de bienaventuranza. Una vez llegados allí, cada uno de ellos queda instalado en el loto de una joya, recibe un cuerpo perfecto y vive sin esfuerzo ni sufrimiento, sustentándose tan solo de la maravillosa atmósfera. Y puede así dedicarse por entero a la meditación y a escuchar la explicación de la verdadera doctrina, hasta alcanzar la perfección espiritual. El poder de la compasión de Amida es tan grande que todo el que invoque con sinceridad su nombre en el momento de la muerte, aunque haya sido un pecador, es transportado de inmediato a este paraíso del oeste. En el Japón, estas ideas amidistas, que son muy propias del budismo japonés, muy especiales, ¿verdad?, estuvieron relacionadas desde el comienzo con la práctica de recitar el nombre de Amida.
en la fórmula conocida como el Nembutsu, que es un mantra, ¿no? Namo Amida Butsu, dicen ellos, ¿verdad? Que en sánscrito sería Namo Mitaya Buddhaya. Pues en la época Nara ocurre esto sobre todo en los ritos funerarios. Y también el Tendai y el Shingon acogen ideas amidistas. Pero no se identifica todavía como una escuela. Después se combina también el culto de Amida con las doctrinas esotéricas y se afirma que la repetición del nombre de este Buda es uno de los 3 grandes misterios. El misterio de la palabra. Las ideas amidistas se difunden además entre la gente del pueblo. Incluso hay quien las difunde a través de cantos y bailes, y tal vez por influencia de creencias milenaristas, relacionadas con el comienzo de la tercera y última edad budista. Otra escuela importante de esta época, esta es justamente la escuela Yodo, la escuela de la tierra pura, establecida por este monje Honen. Convencido de que el camino más apropiado para llegar a la perfección espiritual es el conocimiento de la tierra de felicidad o de la tierra pura del oeste, como hemos dicho. Su padre en realidad era un samurái al servicio del gobierno, que fue asesinado por unos asaltantes, pero que le pide a su hijo que no tome el camino de la venganza, sino el de la religión. Ahora bien, Honen divide la práctica religiosa en 2 caminos: el camino sagrado y el camino de la tierra pura. Según la primera de estas vías, la liberación puede ser alcanzada por el propio esfuerzo de la persona, sin ayuda exterior, lo cual corresponde a un concepto que en japonés se llama jiriki. Y la segunda vía es que es la que privilegia a Honen, enseña que la liberación solo se logra por intervención de otro, lo cual corresponde al concepto en japonés de tariki. Es decir, en este caso el Buda Amida. Esta es una transformación muy interesante, porque por primera vez en el budismo aparece la idea de la salvación por los méritos de otro. Esta ayuda es otorgada a toda persona que repita el famoso Nembutsu. Para Honen, de quien se dice que llegaba, por ejemplo, para Honen, de quien se dice que llegaba a recitar el Nembutsu hasta 60.000 veces al día, esta invocación debe hacerse con un corazón sincero y llenando 3 condiciones: genuina devoción, firme creencia y deseo profundo de renacer en la tierra pura. Para Honen, todos los que llegan al paraíso de la tierra pura gozan de poderes maravillosos, tanto físicos como mentales, y pueden regresar al mundo para ayudar a los demás hombres, pero sin estar sometidos a las leyes de la condición humana, marcada por el ciclo de los nacimientos y las muertes. Honen dejó muchos seguidores. Y de allí de uno de estos seguidores, nace una subescuela que se conoce con el nombre de la Escuela de la Verdadera Tierra Pura. Esta es obra del monje Shinran. Ese Shinran acepta todas las enseñanzas del monje Honen de que se alcanza la salvación perfecta por la recitación del nombre del Buda Amida. Pero introduce una novedad, digamos, importantísima. Porque dice que, en verdad, si es verdad que si uno pronuncia el nombre del Buda Amida,
llega al paraíso de Amida, si es verdad esto, entonces, dice él, no es necesario pasarse toda la vida recitando el nombre, pues basta con que se recite una sola vez para que se cumpla la promesa del Buda Amida. Porque si es una promesa del Buda Amida, su promesa es verdad. No puede no serlo. Entonces introduce esta importante modificación, digamos. Por eso es que la escuela de la verdadera tierra pura es una de las más populares en el Japón, ¿no es verdad? Se llama la Yodo Shinshu. Shinshu, ese es importantísimo. Yodo es tierra pura, ¿no es verdad? Este nombre de la nueva escuela la tomó Shinran de un pasaje de un monje chino, donde se dice que la verdadera escuela es difícil de encontrar. No se sabe cuándo se establece una clara distinción entre ambas doctrinas, pero es importante, ¿verdad? La escuela de Shinran entonces se basa en el culto exclusivo del Buda Amida, conservando la veneración a Shakyamuni, naturalmente. Shakyamuni es el Buda histórico, y a otros Budas. Pero la salvación se obtiene por la fe en el voto del Buda Amida. La escuela tiene sus cuarteles generales en la ciudad de Kioto, en los dos grandes templos llamados del voto original. El templo occidental, que es el más antiguo, y el templo oriental. Y finalmente, la última de estas escuelas, no la última, he hecho un pequeño cambio cronológico. Luego hay la escuela de Nichiren. La escuela de Nichiren, llamada también escuela del Loto, es en realidad la última de las escuelas budistas del Japón, desde el punto de vista cronológico. Sin embargo, vamos a referirnos a ellas antes de tratar las dos escuelas del budismo Zen con la que vamos a cerrar esta conferencia. ¿Por qué? Porque la escuela de Nichiren está más cerca conceptualmente de las dos escuelas de la tierra pura. Nichiren vive en el siglo XIII, muere en 1282. Conocido también por su nombre póstumo, Risho Daishi. Fue hijo de un pescador. Su nombre original era Seinichimaru, pero a los 11 años entró a la escuela Tendai y recibió un nombre religioso. Luego de un tiempo es enviado al monte Hiei, el cuartel general, donde por 10 años estudió las doctrinas que allí se impartían y practicó también cuidadosamente el famoso Nembutsu. Muy pronto, sin embargo, se declaró insatisfecho y manifestó su intención de revivir las verdaderas enseñanzas, despojándolas de toda interpretación esotérica. Abandona entonces Hiei y visita varios otros monasterios, también el monasterio de la escuela Shingon, donde adopta un nuevo nombre, Nichiren, que significa el loto del sol. Finalmente regresa a su monasterio de origen, cercano a su ciudad natal, y proclama allí por primera vez su teoría de que la verdadera salvación está en la meditación y recitación continua del sutra del loto de la buena ley, el tratado un tratado sánscrito, traducido al castellano por el doctor Tola, ¿verdad? Predica con tal vehemencia la nueva doctrina, al mismo tiempo que ataca a las otras escuelas acusándolas de haber desvirtuado la verdadera enseñanza budista, que el gobernador de la provincia lo condena a muerte. Por lo que tiene que huir a otro lugar, a Kamakura. Escribe más tarde su famoso tratado acerca del establecimiento de la justicia y la paz en el país, en el cual exigía que se tomasen medidas urgentes
para restablecer la paz y se preparase la defensa en contra de una inminente invasión de los bárbaros mongoles. Como este escrito contenía también un violento ataque contra todas las demás escuelas, y como el regente era un ferviente seguidor del budismo zen, Nichiren es desterrado a un islote, es amnistiado y regresa a Kamakura. Pero insiste en sus prédicas incendiarias y es otra vez condenado, pero esta vez a muerte. Pero escapa milagrosamente a su ejecución. Tiene, sin embargo, que soportar un duro destierro de 3 años en una isla. Es nuevamente perdonado y se retira a un lugar apartado al oeste del monte Fujiyama, el famoso monte. En aquel tiempo tuvo lugar efectivamente el intento de una invasión mongola, que él había predicho años antes. Finalmente se retira a una pequeña aldea entre Tokio y Yokohama, donde muere a la edad de 60 años recitando las estrofas del Sutra del Loto. Nichiren ha dejado una gran colección de obras doctrinarias. Y es muy interesante y muy importante, porque su doctrina gira en torno a 5 tesis que pueden ser resumidas de la siguiente manera. Primero, la verdadera religión se basa únicamente en el Sutra de la Buena Ley, que contiene la totalidad de la enseñanza de Buda. Segundo, que ahora vivimos en la edad de la degeneración de la ley, es decir, en los últimos tiempos del budismo, decía él. Y el mensaje debe ser comunicado de la manera más simple y no mediante sistemas complicados. Tercero, que en la edad de la ley, de la decadencia de la ley, el único texto que puede cumplir este cometido es el Loto de la Buena Ley. Repitiendo el sagrado título de su fórmula. Cuarto, y esto es importantísimo, que Japón es la tierra predestinada para programar este mensaje salvador de la humanidad. Y quinto, que todas las anteriores doctrinas de las diferentes escuelas budistas han cumplido con su misión de preparar el camino para el triunfo de la ley perfecta, pero que ya no deben ser abandonados. Finalmente, vamos a hablar ligeramente sobre el budismo zen, que aparece un poco tardíamente en Japón. El budismo zen lo hemos dividido en 2 partes. La escuela Rinzai, introducida en el Japón por Eisai, ¿no? Que provenía de una familia de sacerdotes shintoístas, y esta es la escuela de la iluminación repentina, y luego la escuela de la iluminación gradual. La escuela del Rinzai, vamos a ver, tenemos que hacerlo en esto. Esta es una historia. La otra escuela se llama la escuela Soto, que se funda también en la misma época, en el año 1000. La Rinzai se funda en el año 1191 y la otra se funda en el año 1227. Originariamente, las enseñanzas del Zen. Las 2 ramas se conocen respectivamente, y digo como Rinzai y Soto, son los más importantes del Zen en el Japón. Originariamente el Zen propone en general un regreso a las formas más primigenias del budismo, con prescindencia de los lineamientos doctrinales de las otras escuelas. El mensaje que lo trae a la China un monje indio, el monje Bodhidharma, que llega a la China y se puede resumir en los siguientes términos. Solamente vale una tradición fuera de los sutras.
independientes de la palabra y de la escritura y que apunta directamente al corazón del hombre, para que podamos ver nuestra propia y verdadera naturaleza y convertirnos en Buda. Por eso se acepta solo al Buda histórico, como la única figura paradigmática, y se afirma que todos somos capaces de acceder a la perfección, porque en esencia todos somos Budas. Para ello es necesario estudiar, no es necesario estudiar ninguna escritura, ni apegarse a ninguna doctrina, sino seguir simplemente el ejemplo de Buda, y tal como lo hizo él bajo el sagrado árbol pipal, buscar la iluminación sin cejar en nuestros esfuerzos hasta lograr nuestro objetivo. Sin embargo, ya antes en la China surgieron dos posiciones sobre el método que debía emplearse en la búsqueda de la iluminación, o mejor aún, del despertar al conocimiento perfecto, llamémoslo así. Para unos, representados en el Japón por la escuela Rinzai, esta iluminación debe producirse súbitamente. Para ello es necesario que nuestra mente, nuestra conciencia esté vacía de todo contenido conceptual o emocional, de manera que sea apta para recibir el conocimiento perfecto, que el japonés se llama Satori. Para lograr este resultado se empleó una técnica consistente en un sistema de preguntas y respuestas llamado Koan en japonés, en el que se plantea un problema cuya solución es aparentemente insoluble o cuya respuesta se expresa en forma totalmente inesperada. Uno de los más famosos de estos Koan dice lo siguiente, por ejemplo. Cuando se golpea una mano con la otra, se produce un sonido. Ahora bien, ¿cuál es el sonido de una sola mano? A menudo, tanto las preguntas como las respuestas suelen ser sumamente desconcertantes. El objeto de esta técnica, sobre la cual existen muchísimos tratados, parece ser la de producir en el aprendiz una especie de rompimiento de la estructura lógica que le permita pasar a otro estado de conciencia, en donde surja súbitamente, como eclosiona el botón para convertirse en una flor, el conocimiento perfecto de la iluminación. Pero otros budistas, representados en el Japón por la escuela Soto, no aceptan esta idea de la iluminación súbita y afirman que ésta se obtiene solo por medio de la meditación en un ejercitamiento gradual, del perfeccionamiento. Su fundador es Dogen, el fundador de la escuela. A diferencia de los otros maestros de la otra escuela, no desdeñaba la lectura de los textos, pero insistía en que uno no debía volverse dependiente de ellos. Para él, la experiencia de alcanzar la iluminación era la obra del hombre entero, a través de toda la vida. Por eso, atenuó la importancia del famoso Koan y puso el mayor énfasis en la práctica de la postura de la meditación, llamada Zazen, mediante la cual la iluminación se convierte en una vivencia total. Es decir, simplemente sentarse y llegar a la iluminación. Bueno, creo que vamos a terminar acá. Sin embargo, citando tal vez una frase justamente del fundador de la escuela escuela Soto, que es una de las más conocidas y más importantes en el Japón actual, que decía, según Dogen decía, la vida es una obra de arte que debe experimentarse de manera integral y el Zen es su florecimiento. Como nos ha ganado el tiempo, creo que aquí vamos a terminar. Para terminar, simplemente de repente podemos citar las palabras del famoso profesor Suzuki, el difusor justamente del budismo Zen en Occidente,
que decía lo siguiente, el profesor Suzuki. Tenemos en el Japón un dicho popular. El Tendai, o sea, la escuela de la terraza celeste, es para la casa imperial. El Shingon, la escuela de los misterios, es para la nobleza. El Zen, la escuela de la meditación, es para los guerreros. Y el Yodo, la escuela de la tierra pura, es para la gente. Esto da una imagen de la complicada e interesante evolución del budismo, la última evolución, la última transformación del budismo a partir de la India, de la China, del Tíbet, de Mongolia, de Corea y del Japón. Les agradezco su atención. Gracias. Si quieren alguna pregunta, todavía creo que hay tiempo, no sé. Sí, muchísimas gracias, doctor. Excelente Muchas conferencia. Dejo por favor a Luis Chío para que él va a monitorear aquí las preguntas que están tanto en el chat como las que están recogidas desde el Facebook, que también hay varias preguntas. Trataremos de responderlas en la medida de nuestras posibilidades. Exactamente. Sí, correcto. Muchas gracias, doctor Sí. León, por la exposición. Ha sido, verdaderamente, no solamente nos están siguiendo acá actualmente desde el Zoom, sino también un buen número de personas nos han estado siguiendo desde el Facebook. Entonces, vamos a seguir esta dinámica de muchas gracias. Las preguntas. Vamos a comenzar preguntas por el Zoom, luego vamos a pasar por preguntas que se han formulado en el Facebook. A ver, sí. Ok, le comento. Tenemos una pregunta. Nos preguntan lo siguiente. Sí, sí. Dicen, Taisen de Shimaru fue un maestro de budismo quien difundió prácticas budistas en Europa y América mediante sus enseñanzas y sus libros, particularmente de la escuela budista Soto. ¿Qué prácticas del budismo zen de la escuela de Soto que son observables actualmente en Europa y América difieren con las prácticas pero que se dan en el Japón? ¿Hay alguna escuela budista en particular que tenga una gran relevancia en nuestra región en la actualidad? Bueno, sí, yo tengo entendido que hay una escuela del budismo Soto que actúa en Lima, no recuerdo exactamente el nombre de sus integrantes, pero también hay una escuela del Soto, o sea, de la meditación, ¿verdad? En Argentina, ¿no? Tal vez en la APJ, o sea, la Asociación Peruano-Japonesa, tengan los datos sobre cómo, quienes difunden el budismo Soto en el Perú, ¿no? La enseñanza se basa simplemente en sentarse. Sasen significa sentarse. Si uno pregunta qué tiene que hacer, le dicen siéntese. ¿Y después qué hago? Siéntese. Y luego, siéntese. Quédese sentado. Y bueno, sí, ya, bueno, y después no hay muchas otras cosas, pero por supuesto los especialistas tienen una serie difunden también acá, creo, un periódico sobre el budismo Soto, ¿no? Que es uno de los más importantes en el Japón, pero más informe no tengo de cuál ha sido la difusión en el mundo de la escuela Soto. Gracias. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces pasamos a otra pregunta del Zoom. Sí. Varias preguntas se repiten, pero quisiera saber su opinión con respecto a ¿cuáles cree usted que serían las diferencias fundamentales entre estas prácticas del budismo zen y las prácticas esotéricas, pero en el cristianismo? Las prácticas esotéricas. Del esoterismo. Eso se ha planteado de esa manera. Las prácticas esotéricas en el cristianismo. Sí. No. Del budismo zen yo no creo que haya muchas relaciones. El cristianismo llega a
al Japón, como todos sabemos, a través de los jesuitas, de San Francisco Javier, en el siglo XVI, me parece. Y tiene una buena acogida, ¿no? Y algunos de los más importantes daimyos, o sea, señores de la nobleza japonesa, en fin, ¿no? Se convierten al cristianismo. Pero luego se desata como saben todos, una persecución en contra de los budistas, de los cristianos, perdón, en el Japón, y el cristianismo permanece a pesar de todo en el Japón como un criptocristianismo, ¿no? Por lo menos las enseñanzas que trajo San Francisco Javier. De manera que no sé cuál puede haber sido la relación dentro del budismo, específicamente el budismo Zen, con doctrinas esotéricas en el cristianismo. No podría decir. La búsqueda es, claro, a no ser que se piense en el budismo Zen como un pensamiento místico, ¿no es verdad? Pero si pensamos en un pensamiento místico, entonces todos los místicos llegan a expresiones parecidas y a situaciones similares. Es un caso interesante de estudiar en la historia de las religiones cómo la mística en Occidente, en el cristianismo, en el islamismo, en el hinduismo, y de alguna manera en el budismo es más difícil hablar de mística, pero también en el budismo se va a encontrar similitudes sorprendentes, ¿no? Basta con leer las obras de San Juan de la Cruz y leer las Upanishads para ver que hay cosas tan, al parecer, tan cercanas, ¿no? Por ejemplo, no sé, con el budismo zen, la iluminación súbita podría pensarse como lo que decía Santa Teresa cuando decía que ella, cuando pasaba un relámpago, quedaba iluminada por el amor de Dios, ¿no? La luz súbita que aparecía, ¿no? Y lo mismo del rayo de luz, de eso habla también San Juan de la Cruz, de eso habla las Upanishads. Entonces, la única, digamos, en el sentido de esotérico, de reservado a un grupo pequeño, ¿no? Me imagino que ese es el uso que se le da en esta pregunta, ¿no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Pasamos ahora a una pregunta desde el Facebook. Nos hacen la siguiente consulta. Sí. Dicen, en el mundo de las ciencias administrativas y empresariales, Sí. se suele ver al Zen como un estilo de vida, una influencia oriental para la toma de decisiones y la gestión de las empresas. Sí. ¿Considera usted que esta postura aborda al Zen de una forma correcta o es una visión simplista de esta escuela de budismo? No es una actitud simplista, es un aspecto, digamos. Es un aspecto de la doctrina. Efectivamente, se puede utilizar para fines prácticos, pero esto no anula las bases doctrinales que pueda tener el Zen, ¿verdad? Se puede aprender como una técnica. Es como, si ustedes quieren, como el yoga. También el yoga se puede aprender para estar bien de salud, para que no le duela a uno una espalda, por ejemplo, ¿no? Pero el yoga es también una búsqueda de la perfección del hombre. Y la práctica del yoga como yoga es muy difícil en la vida moderna. Hay complicaciones cuando uno pasa a ese nivel, ¿no? No sé, he escuchado a veces posiciones de esa naturaleza, ¿no? Pues sí, es la tranquilidad y la buena capacidad para tomar decisiones, para estar tranquilo, para estar sereno, para vaciar la mente y recibir todo lo que viene, puede ser una técnica aplicada. Es una especie de zen aplicado, si ustedes quisieran decir así, ¿no? Porque no tiene nada de malo, ¿no? Pero
no es el Zen, digamos, al que nos estamos refiriendo en esta presentación, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, continuamos con las preguntas del Zoom. Sí. Nos preguntan, Flor Juárez, de acuerdo con Han Glassman, Yoke Gedatsubu de la escuela Joso realiza una de las primeras uniones entre kami y las deidades budistas. ¿Podríamos hablar que con esta escuela comienza el trabajo de teorías de sincretismo o es en un periodo posterior que se comienza a realizar, a profundizar en estas teorías? Bueno, ¿cómo se llama? La primera relación es en la época de las dos familias los Monobaba y no me acuerdo los nombres. Bueno, esas dos primeras familias que luchan para afirmar, cuando el budismo llega a Japón, como he mencionado, es una religión que tiene ya más de 1000 años y se ha desarrollado en la India y en muchos otros lugares, incluso en la China también y en el sudeste asiático. Y el shintoísmo es muy propio solamente del Japón. Y entonces hay una lucha de poder, naturalmente, ¿no? ¿Cuál va a ser la religión que imponga? Hay quienes se oponen a la religión foránea y otros que dicen, bueno, es necesario tomar de esta religión foránea que es mejor que la nuestra. Podría haber sido así en la discusión. Y entonces se ponen de acuerdo. Es decir, por ejemplo, decir que la diosa Amaterasu es en realidad una diosa universal, una de cuyas manifestaciones puede ser el Buda. Como si diríamos un avatara, dirían los hindúes, ¿no? Entonces, eso es lo que permite al emperador decir, yo creo en la doctrina de Buda y sigo el camino de los dioses, el Kami no Michi, o sea, el Shinto, ¿no? Es decir, hagamos una especie de convenio. Y de hecho, en muchas ocasiones, el budismo se combina con el shintoísmo. En el Japón hay dos tipos de templos. Los templos budistas, digamos, Ji, que se le llama Ji, ¿no? O otros nombres, o Tera, y los santuarios para distinguir los shintoístas. O sea, hay grupos que son exclusivamente shintoístas y hay grupos que son exclusivamente budistas. Pero los japoneses muchas veces son ambas cosas, sin que haya ningún conflicto. Y van tranquilamente a los dos lugares. Al nacer los inscriben en la parroquia, digamos así, pues estoy utilizando términos inapropiados, en la parroquia shintoísta, pero al morir se hacen ritos funerarios budistas. E incluso cuando se casan hacen ritos, como se llama, cristianos. Entonces, no es muy práctico dividirlos tan tajantemente. Indudablemente, los monjes dedicados al budismo en sus diferentes escuelas sí son monjes budistas. Y los sacerdotes shintoístas, que bueno, el shintoísmo también es complejo, sigue una serie de caminos, son justamente shintos. Es por eso decía Suzuki, ¿no? Pero la gente hace las dos cosas. Okay. Entonces, ese sincretismo, que no, bueno, no sé si llamarlo sincretismo, ¿no? Ese convenio entre las dos formas se da muy tempranamente con la llegada del budismo al Japón en el siglo VI antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Yo creo que ahí comienza. Bueno.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces pasamos a unas últimas preguntas. Sí. Tencay Sánchez pregunta, ¿cuál ha sido el rol o el papel que jugó el budismo Zen de la escuela de Soto durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, en este afán del expansionismo japonés? Pues la verdad es que no lo sé. No sé cuál es exactamente el papel que jugó el budismo tipo Soto en la Segunda Guerra Mundial. No sé si se estará pensando los kamikaze, no sé en qué términos se planteará esta inquietud, ¿no? De saber que posiblemente hubo una influencia, ¿no? Eh, mm, pero no he estudiado ese punto. No podría contestar a esa pregunta. Ok, perfecto, doctor. Continuamos entonces con una pregunta de Mónica Castro, que Sí. nos pregunta, ¿en qué escuelas budistas del Japón se incorpora a las mujeres como monjes y más o menos desde qué época se comenzó a generar esta inclusión? Bueno, yo creo que eso debe ser en la época, tal vez en la época Kamakura, en que comienza la idea de que los emperadores a veces, ¿no? Se retiran, abdican, ¿no? Y hereda naturalmente, en favor de su heredero, abdican en favor de su heredero y se retiran a conventos. Son la época de los emperadores retirados, digamos, ¿ya? Que siguen manteniendo cierta importancia, pero que van. También en esa época muchas mujeres se van a los conventos, también ingresan a los conventos, ¿no? Pero eso debe haber sido, no, tal vez antes, porque ya en la época Heian, a eso se refiere, me parece, la Murasaki Shikibu, la gran novelista japonesa del siglo XI de nuestra era, que escribió el Genji Monogatari, o sea, el cuento del príncipe Genji, que es una de las más famosas novelas del mundo, y considerada la primera novelista universal, digamos, ¿verdad? Ella escribe, que vive en la corte de Kioto, ella escribe sobre esta posibilidad de que las mujeres puedan retirarse a la vida espiritual en un convento, ¿no? Y ser reconocidas como monjas. El problema de las monjas y de los monjes en el budismo es muy complejo. Comienza ya en la época del Buda mismo, porque el Buda comienza su prédica diciendo que hay que renunciar a todo, a la casa, e irse y dedicarse solamente a la perfección individual. Él era un príncipe que renuncia a ser príncipe, a ser rey, ¿verdad? En bien de la búsqueda de la cura de la humanidad, digamos, ¿verdad? Y entonces eso se funda ya en la India una comunidad de monjes. Y ahí viene la famosa historia de, digamos, mientras predica el Buda, su madre adoptiva, la que lo ha criado a él cuando era príncipe, que se convierte también ella en seguidora de Buda, ¿no? Y sugiere que por qué no puede haber monjas en el budismo. Hay una historia interesante, un poco irónica, si ustedes quieren, ¿no? En que efectivamente ella insiste en que las mujeres también deben participar, porque al comienzo eran solo los hombres que renunciaban y seguían
el camino del Buda, los bhikshus, los que no trabajan, no ganan plata. Lo único que hacen es de las limosnas de los demás y se dedican a la vida interior, originariamente. Y ahí el Buda le dice, no, no pueden entrar las mujeres, le dice el Buda, por una razón. Pero según dicen, insiste ella con un sobrino, un primo de Buda que era muy, muy cercano a él, a Ananda, insiste en que las mujeres deben ingresar y que por qué no, que le está pidiendo la tía, ¿sabes? Insistentemente, y finalmente el Buda acepta que ingresen las mujeres a la orden. Pero dice, no, está bien, dice, que ingresen, pero ya has de saber que por esa razón la doctrina del Buda durará solo la mitad del tiempo predestinado. Es una cosa que no se sabe por qué lo dice el Buda de esa manera. O sea, al comienzo las mujeres no podían participar, pero después por supuesto que han participado. Eso en el budismo por lo menos originario, ¿no? Y hay monjes y monjas. En el Japón también hay monjes y monjas. Yo creo que eso debe haber comenzado muy tempranamente. Pero creo que en la época de Murasaki Shikibu, la gran novela que ustedes pueden leer porque ha sido publicada en castellano, ha sido traducida al castellano por uno de nuestros colaboradores, por Iván Pinto, ¿no? Y está a la venta justamente en la Asociación Peruana Japonesa. Ahí, pero ahí no se trata de cuándo es que se acepta a las mujeres como monjas. Exactamente. Habría que ver una historia más exacta. ¿No? Bueno. Ok. Muchas gracias, doctor. Sí, agradecemos a todos los participantes. Por un tema de tiempo hemos contestado las preguntas más, se han ido repitiendo tanto en el Facebook como en la sesión de Zoom. Antes de pasarle la palabra al doctor Ricardo Zumalavia, agradecer a los más de 150 asistentes que hemos tenido, tanto dentro de la plataforma como en nuestras redes sociales. Sin más, agregar nuevamente, agradecerle al doctor León Herrera por tan grande disposición que ha suscitado mucho interés y muchas preguntas el día de hoy. Entonces, bueno, me gustaría muchas gracias pasar a todos. Espero que he tenido que recortar un poco porque la conferencia era un poco más larga, pero ya hemos salido un poco de esto. Les agradezco mucho sus preguntas, les agradezco mucho su presencia, por supuesto, y espero pues que les interese seguir leyendo sobre el budismo en el Japón. Hay algunos libros en inglés, en castellano hay pocos, ¿no? Pero sí encuentran ustedes. Gracias. Perfecto, Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Simplemente cerrar esta sesión agradeciendo nuevamente a nuestro director de Estudios Orientales, el doctor José León Herrera, a Luis Chido, gracias por la asistencia, y a todos los participantes. Veo que han estado también profesores, colaboradores de nuestro centro, ya personas que también antiguos alumnos y alumnos presentes de la actualidad de este semestre, y también invitarlos a las actividades que tendremos. Ya nos estamos acercando al final del semestre, a finales de julio, pero en agosto vamos a continuar también con otras conferencias y por supuesto ya estamos planificando todo lo que vendrá para el semestre 2022. Muchísimas gracias. Doctor, ¿habrá foto? Ya he tomado las imágenes. Ah, ok. Ya está. Ok.